Vamos a resolver un problema conceptual. Nos dicen que una solución contiene los siguientes iones: hidrones, o sea, protones, iones hidróxido, anión, hidrógeno carbonato, carbonato, catión sodio y moléculas de agua, ácido carbónico y dióxido de carbono. Y la pregunta es si podemos establecer si se trata de una solución de hidrógeno carbonato de sodio o carbonato de sodio. ¿Se puede resolver esto? Planteemos cómo sería cada uno de los casos. Si tenemos hidrógeno carbonato de sodio, sal soluble en agua, va a estar completamente disociada en los iones sodio positivo e hidrógeno carbonato. Pero también tenemos el agua, que es un electrolito débil en equilibrio con sus iones. El hidrógeno carbonato es un ácido débil y puede ceder un hidrón y formar el ion carbonato. Pero también puede hidrolizar, porque el hidrógeno carbonato puede recibir un protón y se comporta como base, lo que se conoce como una especie anfiprótica. Entonces, con agua puede generar ácido carbónico y si el agua le cede un protón al hidrógeno carbonato, produce iones hidróxido. Por supuesto que el ácido carbónico siempre está en equilibrio con dióxido de carbono y agua. Entonces vemos que esta solución tiene todos los iones que dice el enunciado del problema. Tiene hidrones, que pueden venir de la sal o pueden venir del agua, son indistinguibles. Tiene iones hidróxidos, los carbonatos, los hidrógeno-carbonatos y las moléculas de agua, ácido carbónico y dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa si tenemos carbonato de sodio? El carbonato de sodio soluble en agua también está completamente disociado en sodios y iones carbonato. Está en agua, por supuesto que está el equilibrio del agua siempre. Y el carbonato puede sufrir hidrólisis. En la primera etapa de hidrólisis va a generar hidrógeno carbonato y va a ceder iones hidróxido. Pero el hidrógeno carbonato en una segunda etapa de hidrólisis va a llegar al ácido carbónico y va a ceder hidróxidos. Finalmente el ácido carbónico va a estar en equilibrio con el dióxido de carbono y el agua. Ahora, si comparamos los dos problemas, las dos soluciones, los iones son los mismos. Entonces no nos permite saber cuál de las dos soluciones hay. Simplemente sabiendo qué iones hay, no podemos distinguir si es un caso o el otro. Necesitaríamos algún dato adicional para poder resolver esto. Bueno, un dato interesante es que el ácido carbónico tiene una primer constante de equilibrio, de disociación, de ionización, que vale 4,45 por 10 a la menos 7. Y el hidrógeno carbonato se ioniza en protón y carbonatos con una constante ácida 2 que es 4,69 por 10 a la menos 11. Si obtenemos los pK, el pK1 es el menos logaritmo de la K1. Y eso da 6,35. Y el pK2 es el menos logaritmo de la K2. Y eso da 10,3. Entonces es interesante, para poder tener una idea de lo que está pasando, representar un diagrama de especiación para las especies del carbónico. Teniendo los dos pK de 6,35 y 10,3, podemos hacer aproximadamente un diagrama de distribución de especies o de predominio para el carbónico. Entonces,
Vamos a representar alfa y pH. No lo hacemos en escala, aproximadamente. Alfa va entre 0 y 1, 0,5 por acá. Tendremos en algún punto el pK1, que es 6,35. Supongamos que está aproximadamente por acá. Este es el primer pK, 6,35, y el segundo es 10,3. Entonces, tenemos el ácido carbónico en equilibrio con dióxido de carbono que predomina a pHs inferiores a 6,35, que es el primer pK. La curva la podemos trazar de esta manera aproximadamente. Esto sería la curva que da la fracción de ácido carbónico. Por supuesto en equilibrio con dióxido de carbono. Luego tenemos la curva. Cuando baja el ácido carbónico es porque empieza a formarse el hidrógeno carbonato. Finalmente el hidrógeno carbonato desciende porque se empieza a formar el carbonato. Entonces vemos que si nos dieran como información el pH, una solución que tiene bastante hidrógeno carbonato, tiene que tener un pH en una franja, ¿sí?, alrededor de pH 8. En cambio, si la solución fuera un carbonato, estamos viendo que el pH andaría cerca de 12. Entonces el dato crucial para poder resolver este problema que tenemos sería saber el pH, haber podido medir el pH. Una solución de hidrógeno carbonato, vulgarmente conocido como bicarbonato, tendría un pH cercano a 7, 8, ligeramente alcalino, pero una solución de carbonato tendría un pH mucho más básico. Y eso decidiría cuál de las dos situaciones tenemos. Vamos a resolver ahora otro problema que es un tanto poco habitual. Nos piden calcular el pH de una solución de cianuro de potasio acuosa. Solamente nos dicen que está 10% hidrolizada. Suponemos que contamos con las constantes de equilibrio y entonces el ácido cianhídrico tiene una constante ácida que vale 6,2 por 10 a la menos 10. Primero lo que debemos hacer es escribir las ecuaciones químicas. Tenemos cianuro de potasio soluble en agua, sal iónica completamente disociada en sus iones, el catión potasio y el anión cianuro. El anión cianuro es el que se va a hidrolizar con agua porque es una base y va a tomar un protón del agua, va a formar ácido cianhídrico y liberar iones hidróxidos. Esta constante de hidrólisis es la constante básica del cianuro. Es la Kw dividido la constante ácida. O sea, 10 a la menos 14 sobre 6,2 por 10 a la menos 10. Esto nos da una K de hidrólisis de 1,61 por 10 a la menos 5. Es una constante chica. Entonces, si hacemos un planteo en el tiempo cero, yo parto de una concentración que no tengo como dato, C,
y aproximadamente tengo 0 de cianhídrico y de hidróxido. No son 0 porque el cianuro está en equilibrio con cianhídrico en pequeña cantidad y el hidróxido ya está presente en el agua, pero son cantidades muy pequeñas. Vamos a ver cuánto se convertiría. Cuando alcance el equilibrio, acá voy a tener C menos X. Y acá voy a tener X y X. Entonces, si nos dicen 10% hidrolizado, quiere decir que el alfa de hidrólisis vale 0,1. Y la parte hidrolizada es lo que le estoy restando a C. Es X. Entonces va a ser X dividido el valor inicial C que no lo conozco. Entonces yo sé que X va a ser 0,1 C. 0,1 C. Entonces yo podría reescribir todo y decir que esto es C menos X es C menos 0,1 C. Es decir, un C menos 0,1 C es 0,9 C. Y acá tendría 0,1 C y 0,1 C. Entonces voy a la K de hidrólisis, que es dato, y reemplazo. La K de hidrólisis es concentración de cianhídrico por hidróxido, o sea, 0,1 C por 0,1 C. O sea, 0,1 C al cuadrado. Dividido C menos X, que es 0,9 C. Entonces me queda que la constante va a ser igual. 0,1 al cuadrado es 0,01 y C al cuadrado es C cuadrado. Dividido 0,9C. Cuadrado se va con C. 0,01 dividido 0,9 a 0,0111. Entonces, simplemente me queda 1,61 por 10 a la menos 5 dividido 0,0111. Eso es igual a C. Entonces, hacemos la cuenta. Y eso da que C es 1,45 por 10 a la menos 3 molar. Teniendo C, tenemos concentración de hidróxidos y podemos sacar el pH. Entonces, C por 0,1 es la concentración de hidróxidos. 0,1 por 1,45 por 10 a la menos 3 nos da 1,45 por 10 a la menos 4 molar. Por lo tanto, de acá sacamos que pOH es menos logaritmo de la concentración de hidróxidos. Da 3,84. Por lo tanto, el pH va a ser 14 menos el pOH. De modo que pH termina resultando 14 menos 3,84. Y eso da 10,16. O sea, pudimos averiguar todo a pesar de que no teníamos la concentración como datos. El dato esencial o crucial acá era que nos dieran justamente el porcentaje hidrolizado. El alfa de hidrólisis es el porcentaje dividido 100. Por lo tanto, 10% corresponde a 0,1.